diferenciando esas dos palabras que creemos que son las mismas, pero en el tribunal puede que sean completamente diferentes. Infidelidad y adulterio. Y eso, tocamos esto porque en los pasados años los números de divorcios se han ido a las nubes y aunque muchos dicen eso fue por chillería, en los tribunales tienen que usar otras artimañas. Para que quede en récord, recibimos al licenciado José Enrico Valenzuela. Bienvenido. Gracias, Miriam. Buenas noches. Un placer Igualmente. y aquí en la casa de Record. Así es. Licenciado, yo no sé si decirte José Enrico o licenciado. José Enrico. José Enrico. Porque vamos a hablar un tema que de alguna manera u otra tú lo has trabajado desde tu punto de vista como licenciado y yo lo he trabajado como abogada. Y como detective, y hemos tenido que unir esfuerzos, ¿no? Para llevar este tipo de casos en los tribunales para que sea exitoso y nuestros clientes queden satisfechos. Pero antes de comenzar en el área legal, yo he notado, y lo comparto contigo, y me gustaría saber tu punto de vista como hombre. ¿Hay doble vara cuando se trata de una mujer en adulterio a un hombre en adulterio? Definitivamente la hay. Y al día de hoy el adulterio, créanlo o no, en el siglo XXI, en el 2018, sigue siendo un delito tipificado por el Código Penal, que curiosamente habla de personas, una de ellas casada, que interviene en una relación extramarital entre hombre y mujer. Obviamente, el proceso como se ha dado y toda la historia que está detrás de lo que es el adulterio, siempre lo que busca es reivindicar en cierta medida al que está llevando la acción, pero sale desventajada la mujer por múltiples razones, entiéndase por que la cuestión religiosa, porque en otras... ¿Y los hombres no son religiosos, qué rico? En otras circunstancias, en otros países inclusive también ocurre lo mismo, y en otros estados de Estados Unidos también. Sin embargo, en Puerto Rico esa doble vara sigue existiendo todavía en el siglo XXI y quien realmente sale penalizado aquí es la mujer. Y el hombre, obviamente, que persigue este tipo de situación, lo que en cierta medida busca es humillar a lo que es la figura de la mujer y hacerla quedar mal ante un tribunal. Antes de continuar, quiero dejar claro qué es específicamente adulterio y qué es infidelidad, porque la gente piensa que el término son exactamente lo mismo. Y el adulterio específicamente es el delito. La infidelidad... El delito y la causa de acción que uno puede llevar ante un tribunal para un divorcio. La infidelidad, pues obviamente es una situación que ocurre cuando dos personas no están casadas. También hay que señalar, el Código Penal, tal y como está redactado este delito, inclusive, curiosamente, habla de hombre y mujer y una relación heterosexual. Es decir, que si un homosexual entra a la relación, entonces no se le pueden causar por el Código Penal, para que veas un anacronismo y una diferencia tan grande. En segunda instancia, si ya de por sí tienes una causa de acción en un tribunal de familia por esa causal, que entiéndase que es el adulterio, ¿para qué entonces llevar un caso criminal o que el delito todavía exista? El último caso, según lo que pude investigar, fue en el año 1930. Por el Código Penal en una causa de acción en este tipo de naturaleza criminal. Así que esto resulta inaudito, estamos en el siglo XXI. En el 2014 hubo una revisión al Código Penal donde lamentablemente la mayoría y la minoría se pusieron de acuerdo para mantener ese artículo ahí en el Código Penal. Y hacemos constar que el 70% de los matrimonios se están divorciando. O sea que son unas cifras alarmantes y detrás de un matrimonio que se divorcia en la mayoría de los casos, ya sea por mutuo acuerdo, ya sea por consentimiento mutuo, entiéndase mutuo acuerdo nuevamente, entiéndase por ruptura irreparable, a la larga siempre hay una infidelidad, siempre hay un adulterio. ¿Por qué decidimos quizás transar antes de ir al tribunal y decir, bueno, él es un adúltero o ella es una adúltera? Yo entiendo que en muchos de estos matrimonios, lamentablemente, quienes afectan son los hijos en caso de que hayan hijos. Por ende, es más recomendable, y en el caso, ¿verdad?, de nosotros en el caso mío de abogado, yo siempre le exhorto a las partes a que se sienten a dialogar y que lleguen a unos acuerdos fuera del tribunal. ¿Por qué? Porque hay menores,
Segundo, hay unas situaciones que van a seguir ocurriendo en términos de la manutención de esos menores. Si hay que pasarle pensión al ex cónyuge por las situaciones que sean, que no tiene donde, o quizás no tenga hogar, ya sea hombre o mujer. Y obviamente dilucidar este tipo de circunstancias y problemas en los tribunales lo que hace es ventilar todos los chismes y todos los problemas que de una forma que es algo privado en algo público. Y al final del día, nos guste o no, quien sale aquí afectada es la fémina, la dama. Sé que ese es tu punto de vista como abogado, pero yo como investigadora, yo quiero que tú sepas que cuando una mujer o un hombre dice, detective, quiero ir a los tribunales, quiero divorciarme por adulterio, perdona el término, pero lo que quiere es sangre. No, y cuando una persona, un ser humano, está herido y dice, quiero adulterio, a menos que no exista una negociación, y esa ha sido mi experiencia, no va a cambiar. Definitivamente, yo no estoy diciendo que no se haga, ¿verdad? Ciertamente para eso precisamente son las herramientas de investigador privado, porque también te ayuda como abogado a llegar a unos términos y condiciones mejores, porque tienes algo, ¿verdad? Que puedes tener a tu lado. Y eso pues es cuestión de estrategia, ¿verdad? Pero siempre, lamentablemente, la mujer es la que sale afectada, no tan solo por la cuestión de la imagen, sino por la cuestión de los efectos que eso tiene. Y aunque hay que aclarar, eso no significa que eso va a afectar negativamente las relaciones paterno-filiales y de padre potestad y custodia. Pero claro, son los mismos porque los menores no tienen culpa, pero seamos realistas. O sea, un juez que vea eso es un ser humano y siempre va a tender a discriminar de un lado a otro porque los jueces, como cualquier persona, tienen su propia idiosincrasia, sus propios discrímenes, porque somos seres humanos al final. Y deciden cómo se levantaron ese día. Pero ¿sabes qué, José Enrico? A mí me preocupa mucho el hecho de que digan, ella, porque es mujer, pues es peor, porque él es hombre. Aquí entra una cuestión de crianza, aquí entra una cuestión de quizás de lo que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, de que las nenas tenían que ser en sus casas y el hombre podía tener todas las amantes que quisiera. ¿Cómo lo ves tú como hombre? Porque yo estoy segura, y quizás te estoy haciendo una pregunta más allá de abogado. Yo quiero que te quites el sombrero de abogado y lo veamos como hombre. Definitivamente. ¿Cómo tú ves esta situación ante la mujer? Cuando yo era niño, yo escuchaba la frase que decía, ¿cómo es? Cuida tu gallo que yo recogí mis gallinas. O cuando te decían... Qué buena está eso. Cuida tu gallo que yo recogí mis gallinas. Totalmente machista, obviamente. Claro. Y te lo dice una mujer. Inclusive cuando es un varoncito que nace, dice, mire, ¿de quién es ese nene? De todas las nenas. Eso es así. Que todo esto viene de una forma cultural. A veces la gente se ríe. Es algo que resulta simpático en el momento, pero todo eso llega a un punto que tú notas que las decisiones eventualmente se dan con ese cierto discrimen y con ese machismo. Y aunque han habido muchos avances por, obviamente, las cuestiones sociales y otras cosas más, muchos movimientos a favor de los derechos civiles y de las personas y como tal hacia favor de las mujeres, siempre va a estar ese elemento ahí. Y por eso es que estamos exhortando a la gente que no practique ese discrimen, ¿verdad? Y yo incluso como madre digo que tenemos que empezar a crear otro tipo de hijos y otro tipo de sensibilidad, porque la genitalia es distinto, pero los seres humanos somos exactamente los mismos. Y créanme, dicen que somos discriminadas por mujeres en la hora del adulterio, pero los hombres les da terror tener que enfrentar que su esposa les es infiel. Y ahí entramos en la cuestión del machismo. Y yo no sé cuál ha sido tu experiencia con este caso, pero enfrentar a un hombre con unas pruebas de que su mujer le está haciendo infiel realmente le destroza la vida. Yo conozco casos bien lamentables, bien serios, al punto que ni tan siquiera se puede hablar del tema, ¿okay? Porque el cantazo es tan duro, primero reconocerlo, segundo tomar la decisión y tercero aceptar que todo el mundo lo sepa. Y Puerto Rico es así de pequeño. Y créeme que el hombre, aunque obviamente la mujer siempre sale afectada en términos de discrimen, pero al hombre le pega más duro, que inclusive yo sé de personas que han considerado el suicidio por esa situación. Así que es bastante duro. Y es todo por el dichoso machismo. Y es un tema bien delicado que siempre pique y se extiende. Yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en Récord. Y ustedes no se vayan.
que al regreso mi compañera Eda López investiga junto a la Contralora de Puerto Rico sobre recientes hallazgos de ¿qué? De botadera de chavos en educación. Sí, señor. Así que pendiente, regresamos en Reca.